Dos siluetas caminaban de la mano bajo el sol abrasador del desierto más árido del planeta. Eran las 15:12 del 14 de marzo de 2021 y según el GPS de su camioneta, se habían desviado unos 17 kilómetros de la ruta principal en el desierto de Atacama, al norte de Chile. Nunca más se supo de ellos. Sebastián Muñoz y Clara Ríos, ambos de 32 años, dijeron que necesitaban escapar del mundo. Habían dejado atrás sus trabajos, apagado sus teléfonos y subido a un 4x4 con rumbo a ninguna parte. Una fuga romántica sin testigos, sin destino claro y sin regreso. Pero 2 semanas después, cuando todos los esfuerzos de búsqueda habían fracasado, un dron captó algo que nadie ha logrado explicar, algo que no debería estar ahí. ¿Qué ocurrió realmente con esta pareja? ¿Qué fue eso que apareció en la grabación aérea? Tú también vas a querer entenderlo. Suscríbete y acompáñanos. Para entender lo que ocurrió en el desierto de Atacama con Sebastián y Clara, tenemos que retroceder en el tiempo, hasta las semanas previas a su desaparición. Sebastián Muñoz había nacido en la ciudad de Valparaíso, Chile, en el seno de una familia tradicional. Era ingeniero mecánico, meticuloso, reservado, un hombre que hablaba poco pero que sabía escuchar. Amaba los relojes antiguos, las caminatas por la costa y los atardeceres lentos. Trabajaba desde hacía casi una década en una empresa de mantenimiento ferroviario y era muy respetado por sus colegas. Clara Ríos, por otro lado, venía de Santiago, artista visual, con un espíritu inquieto, siempre en búsqueda de algo nuevo. Su mundo era el color, la textura y la luz. Hacía instalaciones con objetos reciclados, pintaba murales urbanos y era conocida por un blog donde compartía sus viajes a lugares remotos. Era todo lo contrario de Sebastián, y quizás por eso se amaron tanto. Se conocieron en un festival de arte independiente en 2019. Él asistió como parte del equipo técnico del evento, ella como expositora. Según amigos de ambos, fue un flechazo silencioso. No fue una historia de pasión inmediata, sino de conexión profunda. Pasaron meses escribiéndose antes de su primera cita formal, y desde entonces nunca se separaron. Para mediados de 2020, ambos vivían juntos en un pequeño departamento en Ñuñoa. Mientras la pandemia arrasaba con las rutinas del mundo, ellos parecían encontrar refugio en su relación. Sin embargo, algo empezó a cambiar en 2021. Clara dejó de publicar en su blog. Sebastián pidió una licencia sin goce de sueldo. Los amigos comentaban que se veían distintos, más retraídos, menos comunicativos, como si estuvieran encerrados en un secreto que nadie podía alcanzar. En febrero de 2021, vendieron casi todo lo que tenían: muebles, electrodomésticos, bicicletas. Pusieron sus cuentas en pausa, cancelaron suscripciones y le dieron su gato a una amiga cercana. Días después, compraron un viejo Toyota Land Cruiser del 2001. Lo equiparon con bidones de agua, una carpa, víveres no perecibles, mapas en papel y una cámara réflex con batería adicional. Lo que dijeron a sus allegados fue simple: queremos desconectarnos, irnos unos días, nada más. Eligieron el desierto de Atacama. No era su primera vez ahí. Clara había viajado años antes para un proyecto fotográfico. Siempre le fascinó esa planicie infinita, seca, de un silencio tan profundo que se puede escuchar el propio pulso. Sebastián, aunque menos afín a lo artístico, compartía la fascinación por los lugares donde la lógica del mundo parece detenerse. Salieron desde Santiago el 10 de marzo. A las 06:00 de la mañana pasaron por una estación de servicio rumbo al norte. Se detuvieron en La Serena, luego en Antofagasta y finalmente llegaron a San Pedro de Atacama el día 13. En el pueblo compraron pan casero, aceite para el motor y una caja de fósforos. Testigos del almacén dijeron que se veían relajados, cariñosos, sonrientes. Sebastián llevaba una libreta en la que tomaba notas. Clara tomaba fotos constantemente. Esa misma tarde se despidieron de un amigo de Clara que vivía en la zona. Compartieron un almuerzo breve, sin tensiones. Nada en su conducta parecía indicar que se trataba de una fuga definitiva. Pero algo curioso ocurrió en ese encuentro. Según el testimonio posterior de este amigo, Clara le dijo una frase extraña al despedirse: si en algún momento alguien te pregunta por nosotros,
Diles que todo lo que estamos haciendo es por algo que vimos. Él pensó que era una broma, pero 2 semanas después recordaría esas palabras con escalofríos. El 14 de marzo, a las 07:30 de la mañana, salieron de San Pedro de Atacama rumbo al este. El sol comenzaba a subir por el horizonte cuando fueron captados por última vez por una cámara de seguridad, cargando combustible en una pequeña estación a las afueras del pueblo. A partir de ahí, los registros desaparecen. Sin embargo, gracias al rastreo de un antiguo GPS integrado en el Land Cruiser, un sistema que Sebastián había instalado por seguridad y que almacenaba los recorridos, aunque no estuviera conectado, se supo que ese día tomaron un camino rural, alejado de cualquier atracción turística. Avanzaron durante varias horas en dirección a la quebrada de Tocomarí, una zona de difícil acceso, casi sin señal y sin rutas señalizadas. El calor en esa zona puede superar los 40 grados. Las noches, en cambio, bajan drásticamente a temperaturas cercanas a los 0. Es un terreno hostil para quien no conoce sus códigos. Y sin embargo, Sebastián y Clara se adentraron sin avisar a nadie. Lo que se sabe con certeza es que a las 15:12 horas, el GPS del vehículo registró una detención prolongada. A esa hora, la camioneta se detuvo en un punto específico, a 17 kilómetros del último camino vehicular marcado, y no volvió a moverse jamás. Allí comienza el misterio. Esa coordenada fue la última señal que se tuvo de ellos. Cuando días después se intentó acceder al lugar, el vehículo ya no estaba allí. Las huellas habían sido barridas por el viento y la arena. Lo más inquietante es que desde ese momento no hubo llamadas, mensajes ni movimientos bancarios. Era como si Sebastián y Clara hubieran sido tragados por la tierra misma. Durante las primeras 48 horas, nadie notó su ausencia. No tenían familiares cercanos ni estaban empleados formalmente en ese momento. Fue recién al 6º día que una amiga de Clara, al no recibir respuesta de un correo, comenzó a preocuparse. El 21 de marzo se inició una denuncia por presunta desgracia. La Policía de Investigaciones, PDI, comenzó a rastrear sus últimos movimientos. Al revisar el historial del GPS del vehículo, las autoridades se encontraron con ese último punto en medio del desierto. Allí enviaron el primer equipo de búsqueda, y lo que encontraron fue nada. Ninguna señal del vehículo, ninguna señal de fuego reciente, ninguna carpa, nada que indicara presencia humana. Solo silencio, arena y una extraña sensación, según describieron varios de los voluntarios, de que algo en ese lugar no encajaba. Algunos decían haber sentido una presión en el pecho, otros mareos inexplicables. Incluso hubo quien afirmó haber escuchado un zumbido lejano, como un motor eléctrico bajo tierra. Las búsquedas continuaron sin éxito durante varios días. Y ahí es cuando surge una nueva pregunta, que hasta hoy nadie ha podido responder con certeza. ¿Por qué, si el vehículo quedó detenido en ese punto, no había rastro alguno de él? ¿Alguien lo movió? ¿Fue enterrado? ¿Nunca estuvo allí físicamente y fue un error del GPS? ¿O algo más ocurrió? Lo que vendría después abriría un nuevo capítulo, aún más inquietante. Pero antes de llegar a ese momento, es importante detenernos aquí. Queremos saber qué opinas tú. ¿Qué crees que motivó realmente a Sebastián y Clara a desaparecer de esa forma? ¿Fue una fuga planificada o escapaban de algo que habían visto? Cuéntanos desde dónde estás viendo este video y qué teoría tienes. Leemos todos los comentarios. Y si te apasionan los misterios reales como este, recuerda darle like al video, suscribirte y activar la campanita. Así no te pierdes cuando publiquemos la próxima parte de esta historia, porque lo que el dron captó 2 semanas después, todavía hoy, sigue congelando la sangre. Lo último que sabemos con certeza sobre Sebastián y Clara ocurrió el 14 de marzo de 2021, a las 15:12 horas. El GPS marcó una parada repentina en medio del desierto, cerca de una planicie sin nombre, a 17 kilómetros del sendero más cercano. Ese lugar, según las imágenes satelitales, no tenía caminos, ni cabañas, ni instalaciones mineras, ni señal de vida humana. Solo roca, sal y viento. Sin embargo, ahí se detuvo su vehículo. Por razones que nadie ha podido explicar, ahí se bajaron y nunca regresaron.
Los datos extraídos del sistema GPS mostraban una curiosa irregularidad. Durante los 3 días previos, el ritmo del viaje fue constante. Paradas breves, trayectos razonables, uso racional de los recursos. Pero ese día, en cambio, se adentraron durante más de 6 horas sin detenerse más que una vez para cargar agua. Y luego, simplemente se alejaron del camino como si supieran exactamente a dónde iban. Una cámara GoPro encontrada en casa de Clara, meses después, contenía videos de sus viajes anteriores. En uno de ellos, filmado en 2018 en el mismo desierto, Clara decía en voz baja, mientras enfocaba el horizonte: «Dicen que si sigues la sombra de ciertas rocas, hay un punto donde el tiempo no pasa igual». Una frase enigmática, tal vez poética, tal vez solo simbólica, pero ¿podría tener algo que ver con su destino final? Testigos en San Pedro de Atacama afirmaron que antes de irse, Clara había comprado una brújula y una linterna de luz ultravioleta. Cuando le preguntaron para qué las quería, respondió: «Para encontrar cosas que no se ven a simple vista». El calor a esa hora del día, en la zona donde se detuvieron, puede alcanzar los 42 grados. La deshidratación se vuelve crítica en menos de 3 horas si no se tiene sombra ni líquido suficiente. Pero en el análisis posterior, los investigadores concluyeron que llevaban al menos 20 litros de agua potable, víveres para una semana y ropa adecuada para clima extremo. No estaban improvisando. Las fotos recuperadas del celular de Clara, gracias a la copia en la nube que ella mantenía activa sin saberlo, muestran las últimas imágenes tomadas el 13 de marzo. Son selfies de ambos junto al vehículo, una panorámica del Valle de la Luna y una imagen inquietante, una especie de figura en la distancia, desenfocada, a lo lejos entre 2 colinas, bajo un cielo plomizo. La figura no puede identificarse. Podría ser una roca, un árbol seco, algo más. Fue la última imagen capturada por Clara. A partir de ese momento, no se volvió a registrar ninguna actividad en sus dispositivos. El amigo al que visitaron antes de partir y a quien Clara le dijo que todo era por algo que vieron, fue interrogado nuevamente cuando la desaparición se hizo pública. En esa segunda entrevista, reveló algo que antes no había mencionado. Dijo que durante la conversación, Clara le preguntó si él había oído hablar de las puertas de energía en el altiplano. Según ella, existían ciertos puntos, no marcados en ningún mapa, donde la realidad se volvía más delgada, donde el mundo físico y el espiritual podían cruzarse. Lugares en los que si uno se concentraba, podía ver lo que está detrás de las cosas. Afirmó que había leído sobre eso en un libro antiguo que encontró en una feria de usados, escrito por un geólogo alemán en la década del 40. Nadie ha podido encontrar copia de ese supuesto libro. Lo que sí es real es el terreno en el que desaparecieron. Una planicie llamada, según mapas históricos, Llano del Silencio. Un lugar con fama de interferencia electromagnética, donde las brújulas fallan, los relojes digitales se desincronizan y algunos aseguran escuchar un zumbido en la nada. Cuando las autoridades accedieron al lugar exacto, días después, encontraron una sola cosa fuera de lugar: un pañuelo rojo semienterrado en la arena. Era de Clara, confirmado por fotos anteriores, pero no había huellas ni rastros de que alguien hubiera acampado allí. La arena estaba limpia, demasiado limpia. Uno de los rescatistas describió la sensación de estar allí como extrañamente artificial, como si el paisaje hubiera sido rehecho. Dijo que el calor era el mismo, el cielo era el mismo, pero algo no cuadraba. Era como estar dentro de una maqueta, afirmó. Y no fue el único. 3 drones fueron enviados en días distintos a sobrevolar la zona, pero uno de ellos sufrió una caída repentina por pérdida de señal. Las imágenes recuperadas mostraban algo peculiar: una sombra alargada moviéndose sobre el suelo sin fuente visible que la generara. Era imposible saber si era una falla del lente, una ilusión óptica o algo más. Pero lo más desconcertante ocurrió el 28 de marzo, 14 días después de la desaparición. Un grupo de voluntarios, usando un dron comercial con cámara térmica, sobrevoló la zona nuevamente. En un momento, al pasar por una quebrada oculta entre 2 rocas, el dron captó una figura humana de pie, completamente inmóvil, en medio del llano.
Parecía ser un hombre. Estaba sin camisa, de pie con los brazos caídos. No se movía. El dron bajó en altitud para obtener mejor imagen. La cámara captó 27 segundos de video, con la figura claramente visible. Pero cuando regresaron al lugar, minutos después, ya no había nadie allí. Y lo más perturbador, no había huellas en el suelo, ninguna marca, como si nunca hubiera estado ahí. Se intentó analizar el video cuadro a cuadro. Algunos creen ver que la figura gira ligeramente la cabeza hacia la cámara en el segundo 19. Otros dicen que no era humano, sino un maniquí, una ilusión. La policía no emitió comentarios oficiales sobre el hallazgo, pero el archivo fue filtrado semanas después a foros de Internet, y miles de personas lo han analizado desde entonces. La figura, sea quien sea, tenía un detalle inquietante. En su mano izquierda llevaba algo que parecía una cámara réflex antigua. ¿Era Sebastián? ¿Era otra persona? ¿O era algo completamente distinto? A partir de ese momento, los foros se encendieron con teorías. Algunos hablaron de fenómenos paranormales, otros de experimentos militares secretos. También hubo quienes sugirieron que todo era una puesta en escena, pero nadie pudo explicar la desaparición real de dos personas, con antecedentes tangibles, pruebas de identidad, testimonios de decenas de amigos y familiares. El caso comenzó a ser cubierto por medios internacionales. Un equipo alemán intentó recrear la ruta con tecnología satelital avanzada, pero las imágenes de ese punto específico aparecían con una leve distorsión de píxeles, como si algo en la superficie emitiera un calor constante que desfigurara las tomas. El punto exacto del último GPS fue declarado zona en análisis por las autoridades, pero no se estableció ningún perímetro formal. La PDI cerró el caso en mayo de 2021 como desaparición sin indicios criminales, una definición que dejó a todos con más preguntas que respuestas. Pero el misterio estaba lejos de terminar. Volvamos al 14 de marzo. Volvamos a esa hora exacta. En ese momento, ¿qué estaban haciendo Clara y Sebastián? ¿Habían encontrado algo? ¿Habían decidido ir más allá de un punto de retorno? ¿O simplemente fueron víctimas de una trampa natural? Una grieta, una tormenta de arena, una desorientación fatal, y el resto es solo producto de nuestras ansias por hallar lo inexplicable. Esas son las preguntas que queremos que tú nos ayudes a responder. ¿Qué crees que vieron Sebastián y Clara? ¿Qué los llevó a adentrarse en un lugar del que nadie regresa? Comenta aquí abajo tu teoría. ¿Desde qué ciudad o país estás viendo este video? ¿Has estado alguna vez en el desierto de Atacama? Tu comentario puede abrir una nueva pista. Y si aún no lo hiciste, suscríbete al canal, dale like al video y activa la campanita, porque en la próxima parte vamos a ver cómo las búsquedas oficiales fracasaron una y otra vez, y cómo lo que nadie esperaba ocurrió. El caso fue olvidado, hasta que alguien volvió a buscar. La mañana del 21 de marzo de 2021, el nombre de Clara Ríos fue ingresado en la base de datos nacional como persona desaparecida. 48 horas más tarde, Sebastián Muñoz también fue añadido al reporte. La policía, al recibir la denuncia, activó lo que en Chile se conoce como protocolo de alerta temprana, pero de inmediato surgieron las primeras dificultades. Primero, no se sabía con exactitud hacia dónde habían ido. Las últimas señales claras los ubicaban en San Pedro de Atacama, pero la dirección tomada después, la ruta secundaria rumbo a la quebrada de Tocomarí, no estaba señalizada ni era transitada regularmente. El desierto puede parecer plano y abierto desde arriba, pero en tierra es una trampa sin puntos de referencia, una inmensidad silenciosa que devora la orientación y cualquier rastro. Segundo, la denuncia llegó tarde. Para cuando la policía inició los operativos, ya habían pasado 7 días desde su desaparición. En el desierto, una semana es una eternidad. La primera patrulla enviada por la PDI recorrió los caminos convencionales. Revisaron campamentos, albergues, caminos vecinales. Nada. Luego se sumaron rescatistas locales con experiencia en el altiplano. Usaron drones térmicos, binoculares de largo alcance y mapas satelitales. Durante 3 días barrieron un radio de 25 kilómetros desde el último punto del GPS. Sin resultados. No encontraron el vehículo.
No encontraron rastros de fuego, de campamento, de basura, de huellas. Los perros rastreadores, llevados al área al quinto día de búsqueda, se negaron a avanzar más allá de cierto punto en el llano. Uno de los adiestradores dijo en voz baja que los animales parecían sentir algo. Algunos ladraban sin motivo aparente, otros temblaban. Uno incluso vomitó tras pasar media hora en el sector. Se sumaron drones de alta gama, pero hubo fallas inexplicables. 2 drones perdieron conexión al sobrevolar el mismo tramo exacto. Las cámaras térmicas, que deberían haber captado diferencias mínimas de temperatura, mostraban un plano uniforme, sin contraste. Era como si el suelo tuviera una temperatura constante, idéntica en cada milímetro. Una de las voluntarias, bióloga de profesión, notó algo curioso. En ese tramo no había insectos, nada, ni huellas de lagartijas, ni rastros de aves, ni un solo zancudo, como si la vida biológica evitara ese sector, como si algo, en ese punto, la repeliera. A pesar de esto, la investigación continuó. Durante 10 días, distintos grupos realizaron peinados del área, desde el aire y desde tierra. Pero todo lo que hallaron fue el pañuelo rojo de Clara y silencio. Ante la falta de resultados, surgieron las tensiones. La familia de Clara acusó desorganización por parte de la policía. Señalaron que la búsqueda se centró en caminos obvios y que no se había investigado a fondo el entorno esotérico en el que Clara se había interesado. Por su parte, la familia de Sebastián, más reservada, emitió un comunicado pidiendo respeto a su memoria y evitando hacer suposiciones sin pruebas. Dijeron que creían en un accidente natural, pero que esperaban una investigación más profunda. Mientras tanto, los medios comenzaron a cubrir el caso. Se habló de la pareja del desierto, de la fuga sin regreso. Algunos programas de televisión invitaron a expertos en fenómenos paranormales. Otros entrevistaron geólogos, historiadores, ufólogos. Pero con el paso de las semanas, la historia empezó a perder fuerza. No había cuerpos, no había crimen, no había escena, solo ausencia. El 4 de mayo de 2021, la policía anunció que la investigación se cerraba por falta de elementos que indiquen delito o presencia de terceros. Fue un golpe para quienes todavía esperaban encontrar a la pareja con vida. Desde ese momento, la carpeta del caso pasó a archivo. Nadie fue formalmente acusado, nadie fue interrogado por última vez. El expediente quedó reducido a fotografías, mapas y un listado de coordenadas. Lo que antes era esperanza, se volvió resignación, pero no para todos. Un grupo de exploradores civiles, organizados a través de un foro de misterios en línea, decidió continuar la búsqueda por su cuenta. Algunos eran chilenos, otros de Perú, México, incluso Alemania. Se comunicaban por Discord, compartían imágenes satelitales, teorías, especulaciones. Fue uno de ellos, un aficionado a la arqueología de 26 años llamado Raúl, quien notó algo extraño en una fotografía satelital del 17 de abril. En un punto específico del llano, aparecía una mancha oscura que no estaba en las imágenes anteriores ni posteriores. Tenía forma ovalada, como si algo hubiera estado allí, o aún estuviera. Raúl y otros usuarios ampliaron la imagen, midieron proporciones, compararon con sombras del terreno. La conclusión fue inquietante. La forma tenía dimensiones similares a un vehículo tipo SUV. ¿Era la camioneta de Sebastián y Clara? Se intentó acceder al sector, pero la ruta no estaba clara. Solo el dron podía llegar. Fue entonces cuando otro usuario, con un dron profesional y licencia de vuelo, se ofreció a sobrevolar el área. Su nombre era Alex. Viajó desde Iquique y el 2 de mayo lanzó su dron desde una colina cercana. El dron sobrevoló durante 35 minutos. Recorrió la planicie. No vio personas, ni vehículos, ni animales. Pero en el minuto 27 del video captó algo. Una figura, de pie, inmóvil, en medio de la nada. Era la misma figura vista días atrás. Esta vez parecía estar en otro punto, más alejado. Y nuevamente no dejó huellas. Alex descendió el dron. Volvió al día siguiente con un equipo de tierra. Caminaron hasta el punto exacto y encontraron marcas, no huellas humanas, no rastros de neumáticos, marcas en las piedras, como si alguien o algo las hubiera arrastrado durante metros.
rayas, golpes, como si algo hubiera sido movido con fuerza desde lo alto, pero sin una lógica clara. Un geólogo del equipo dijo que algunas de las rocas tenían cortes limpios, imposibles de realizar con herramientas comunes, como si hubieran sido fundidas y solidificadas nuevamente. El informe no fue tomado en serio por la PDI. Lo descartaron como alteraciones naturales del terreno. Pero Alex y su grupo no se detuvieron. Publicaron el video del dron, las imágenes se viralizaron, y eso reavivó el caso. De repente, miles de personas comenzaron a hablar de nuevo de Sebastián y Clara. Las teorías se multiplicaron. Gente afirmaba ver formas extrañas en el horizonte del video. Algunos decían escuchar un murmullo cuando se subía el volumen. Se creó un canal de Telegram donde cientos de usuarios analizaban cada fotograma. Un internauta japonés dijo que las coordenadas coincidían con una antigua leyenda aymara sobre los puntos ciegos del mundo, donde las almas se extravían si no siguen el camino correcto. Otros, más escépticos, señalaban que era solo un caso mal gestionado, víctima del desorden burocrático y la indiferencia del sistema. Pero nadie podía negar una cosa: Sebastián y Clara seguían desaparecidos. No había señales de vida, no había rastros de violencia, solo misterio. ¿Fue una desaparición voluntaria, un experimento, un crimen encubierto, o tal vez algo que escapa a nuestro entendimiento? Y ahora te preguntamos a ti, si tú fueras Clara y hubieras encontrado algo que no debía ser visto, ¿te adentrarías más? ¿Tú te atreverías a cruzar esa línea invisible? Déjanos tu teoría en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país estás viendo esta historia? ¿Crees que hay lugares en la Tierra donde las leyes normales dejan de aplicarse? Recuerda darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita. En la próxima parte, el caso da un giro inesperado, porque algo nuevo aparece, algo enterrado, pero que no fue enterrado por manos humanas. La historia de Clara y Sebastián parecía haber llegado a un punto muerto. Con el caso archivado y la atención pública disipándose, el desierto comenzaba a tragarse el misterio. Pero entonces, algo emergió. Fue un hallazgo casual. En junio de 2022, más de un año después de la desaparición, una expedición científica del Instituto Geológico Nacional viajó a la zona del Llano del Silencio para realizar estudios de microondas subterráneas. El proyecto no tenía relación con el caso, sino con una investigación sobre posibles vetas de litio en la región. Pero lo que encontraron lo cambió todo. El equipo usaba un radar de penetración terrestre, una tecnología que permite detectar cavidades y estructuras bajo la superficie. En una de las zonas que hasta entonces había sido considerada estéril, detectaron una anomalía, una cámara subterránea a unos 3 metros de profundidad, con forma rectangular y dimensiones no naturales. En un principio, pensaron que se trataba de una caverna colapsada o de un antiguo refugio minero. Pero cuando excavaron con cuidado, lo que apareció fue una losa metálica cubierta por una capa gruesa de polvo y sal petrificada. La losa tenía grabados, no símbolos religiosos, no inscripciones técnicas, eran figuras geométricas, espirales cruzadas, triángulos dentro de círculos, formas que, según un arqueólogo consultado más tarde, no correspondían a ninguna iconografía prehispánica conocida ni a simbología minera. Era como si alguien o algo hubiera sellado una puerta. El equipo de geólogos, sin saber qué hacer, notificó a las autoridades, y cuando la PDI revisó el lugar, un detalle los hizo reabrir el caso de inmediato. En una esquina de la losa, semienterrado bajo el polvo, había un fragmento de tela, con sangre seca. Los análisis fueron rápidos. El ADN correspondía a Clara Ríos. La noticia estalló como una bomba en los medios. Después de más de un año, se encontraba la primera prueba física concreta de que Clara había estado en ese lugar. Pero eso solo fue el comienzo. Se autorizó la apertura controlada del espacio bajo la losa. Se trataba de una cavidad artificial de poco más de 2 metros de profundidad. En su interior no había herramientas ni construcciones, sino algo aún más extraño. Una especie de círculo de piedra negra, perfectamente pulida, incrustada en el suelo. En el centro, una figura tallada, una silueta humanoide, sin rostro. A su alrededor se hallaron 3 objetos:
un lente de cámara roto, un encendedor metálico con las iniciales SM y un papel parcialmente calcinado con una frase escrita a mano. No mires arriba, no está dormido. La tinta estaba corrida. No se pudo determinar si fue escrita por Clara, por Sebastián o por alguien más. La PDI intentó cerrar la cavidad después de retirar los objetos. Pero en las siguientes semanas ocurrieron hechos que nadie pudo explicar. 3 miembros del equipo de excavación reportaron sueños recurrentes con el mismo escenario. Una planicie infinita bajo un cielo púrpura, donde algo los observaba sin moverse. Uno de ellos, al despertar de uno de esos sueños, tenía marcas circulares en la piel. Otro renunció y dejó el país sin explicación. El tercero desapareció por 3 días y fue hallado desorientado en un paradero de buses en Antofagasta sin recordar cómo llegó allí. Los medios no cubrieron estos hechos. La prensa oficial se limitó a informar sobre el hallazgo de restos relacionados a una persona desaparecida, sin entrar en detalles. Pero los foros de Internet, nuevamente, tomaron el caso. La comunidad que seguía la desaparición de Clara y Sebastián revivió con fuerza. Se compartieron imágenes del círculo de piedra, dibujos de la figura sin rostro, teorías sobre portales, rituales, civilizaciones perdidas, incluso inteligencias no humanas. Un grupo de estudiantes de física cuántica propuso una hipótesis radical. Lo que encontraron no era una cámara, sino una especie de marcador topológico, una intersección de planos, donde el tiempo y el espacio se pliegan brevemente sobre sí mismos. Según su teoría, las personas que acceden a ciertos puntos con esa configuración pueden cruzar, pero no pueden volver. Otra teoría sugería que Clara y Sebastián habían sido guiados hasta ese lugar, que no fue casual, que el libro mencionado por Clara, el del geólogo alemán, contenía coordenadas específicas. Nadie ha visto ese libro, pero una investigadora independiente descubrió un diario científico de 1943 donde un tal Dr. Albrecht Kepler menciona zonas de distorsión perceptual en el altiplano andino. Se describen como puntos de desdoblamiento, donde los sentidos fallan. Un extracto del diario dice: «Cuando estuve allí, sentí que el suelo me tragaba sin mover un solo grano de arena, y al mirar al cielo no era el cielo». ¿Era eso lo que Clara y Sebastián buscaban? ¿Habían leído ese diario? ¿Habían decidido comprobar si era cierto? Una nueva expedición civil se organizó para regresar al punto exacto del hallazgo. Pero cuando llegaron, el acceso estaba bloqueado. Una valla de metal, custodiada por personal militar, impedía cualquier acercamiento. No hubo explicación oficial. El Instituto Geológico negó haber solicitado resguardo. La PDI dijo que era una medida preventiva para evitar saqueos, pero los miembros del grupo notaron algo inquietante. Las piedras del área tenían una capa de polvo distinta, como si hubieran sido limpiadas, reacomodadas, disimuladas. Uno de ellos logró tomar una fotografía aérea con un dron en la que se ve un patrón extraño sobre el terreno, un símbolo tallado de más de 20 metros de diámetro, casi imperceptible desde el suelo. No estaba en imágenes anteriores y una semana después desapareció. Fue borrado, fue enterrado, fue real. A partir de ese momento, todo se volvió más sombrío. Los foros comenzaron a recibir mensajes anónimos advirtiendo que no sigan escarbando. Varios archivos relacionados al caso fueron eliminados misteriosamente. Videos del hallazgo comenzaron a desaparecer de las plataformas. Canales dedicados a investigar el misterio reportaron ataques informáticos, pero el recuerdo de Clara y Sebastián seguía allí. Sus rostros, sus sueños, su viaje. ¿Ellos sabían lo que estaban haciendo? ¿Lo habían planeado desde el inicio? ¿O simplemente se cruzaron con algo que no debieron ver? Volvamos al objeto hallado, el papel quemado. No mires arriba, no está dormido. No está. ¿Qué significa eso? ¿Hay algo esperando? ¿Algo que solo puede percibirse en ciertos lugares, en ciertos momentos? Y si es así, ¿Clara y Sebastián fueron las primeras víctimas? ¿O simplemente los únicos que dejaron una pista? Queremos saber tu opinión. ¿Qué crees que hay bajo el llano del silencio? ¿Un secreto ancestral? ¿Una tecnología antigua? ¿Una puerta hacia otra dimensión? Coméntanos tu teoría abajo.
¿Estás viendo este video desde algún lugar del norte de Chile? ¿Has visitado el desierto de Atacama? ¿Alguna vez sentiste que el mundo, por un instante, no era del todo real? Dale like al video si esta historia te ha dejado pensando. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque en la próxima parte vamos a explorar todas las teorías posibles y enfrentar la pregunta que nadie quiere hacer: ¿y si nunca se fueron? ¿Y si siguen allí? Tras el hallazgo del círculo subterráneo, el encendedor de Sebastián, la tela ensangrentada de Clara y esa frase perturbadora escrita en un papel medio calcinado, la historia de su desaparición se transformó en algo más que un simple caso policial. Se volvió una herida abierta en la conciencia de quienes la conocieron y una obsesión para los que intentan entender lo que realmente ocurrió. Las teorías sobre lo que sucedió en el Llano del Silencio son tan numerosas como inquietantes. La más extendida es la teoría del colapso físico, que Clara y Sebastián, víctimas de la desorientación provocada por el calor y la soledad del desierto, murieron sin que sus cuerpos pudieran ser hallados, enterrados por una tormenta de arena o devorados por la erosión extrema. Pero esta explicación falla frente a un dato irrefutable. No se encontraron restos, ni ropa, ni huesos, ni rastro alguno del vehículo, ni siquiera un botón. Nada. Otra teoría plantea la posibilidad de un crimen, que la pareja se topó con algo o con alguien en el desierto y que fueron eliminados deliberadamente. Algunos sugieren la existencia de cultos ocultos que operan en zonas remotas de Chile y Perú, siguiendo ritos antiguos ligados a la tierra, al sol o a entidades que no tienen nombre. Esta hipótesis cobró fuerza cuando un periodista filtró anónimamente un documento de la PDI que hablaba de una señal captada en la frecuencia 132.87 MHz en la zona del hallazgo, una frecuencia asociada a la navegación aérea, pero que no debería tener actividad en tierra firme. La señal consistía en 3 pulsos rítmicos cada 17 segundos. Nunca se explicó su origen. Luego está la teoría más controvertida de todas, la que habla de portales. Fenómenos que escapan a la lógica, puntos del planeta donde el tejido del espacio-tiempo se desgarra levemente y algo, sea lo que sea, puede cruzar. Según esta teoría, Sebastián y Clara no desaparecieron, sino que cruzaron, de manera voluntaria o accidental, tal vez guiados por coordenadas ocultas en ese libro antiguo, tal vez atraídos por un llamado que solo ellos pudieron sentir. Los que defienden esta idea no buscan pruebas físicas. Señalan el comportamiento previo de la pareja, la venta de sus objetos, el cierre de sus cuentas, la planificación minuciosa, el silencio. No estaban escapando del mundo, estaban preparando una transición, una especie de peregrinación hacia lo desconocido. ¿Pero por qué? ¿Y qué significa esa advertencia final? No mires arriba, no está dormido. Algunos creen que se refiere a una entidad, un ser o fuerza que habita ese lugar, algo que está latente, algo que espera. Tal vez no en el cielo, sino sobre nosotros, o dentro, o más allá. Otros interpretan la frase como una advertencia contra la curiosidad, contra mirar demasiado profundo, contra romper el velo de lo que no debe entenderse, porque hay cosas que, al ser vistas, ya no pueden olvidarse. En foros especializados en física cuántica y cosmología extrema, se debate si existen regiones del planeta donde ciertas partículas o campos energéticos puedan generar alteraciones perceptivas. Un científico chileno, en una publicación eliminada al poco tiempo, habló de zonas de inversión de masa, donde los objetos pierden peso o cambian su densidad. Nadie ha podido replicar sus afirmaciones, y sin embargo, ahí está la losa, el círculo de piedra, las figuras, el encendedor. Ahí está el silencio de Clara y Sebastián, y está el video, el del dron. La figura que aparece y desaparece, inmóvil, sosteniendo algo parecido a una cámara. La sombra que no proyecta luz. El terreno que no cambia. La temperatura constante. Y sobre todo la ausencia de pruebas concluyentes. Porque esa es la clave de este misterio. No lo que se encontró, sino todo lo que jamás se encontró. ¿Dónde está el vehículo? ¿Cómo se eliminó toda huella humana? ¿Por qué el GPS dio señales cuando ya no había rastros físicos? ¿Fue un error
¿O fue una interferencia? Hay quienes creen que si uno camina lo suficiente por el desierto de Atacama, bajo ciertas condiciones específicas, puede llegar a un punto donde el sonido cambia, donde todo se apaga, donde el tiempo se curva como un hilo caliente. Y si uno no regresa rápido, ya no puede volver. Otros dicen que es todo una farsa, que Clara y Sebastián se escondieron, que están vivos, quizás bajo otra identidad, observando desde lejos cómo su historia se vuelve leyenda. Pero ¿por qué dejar todo atrás? ¿Por qué crear una escena tan compleja, tan críptica, tan cargada de simbolismo? ¿Y cómo explicar las cosas que vinieron después? Los patrones en las piedras, los zumbidos captados por grabadoras, las señales radiales que no deberían existir, las marcas en la piel de los testigos, los sueños recurrentes, los símbolos que no pertenecen a ningún idioma conocido. Porque sí, hay una última cosa que no te contamos. Meses después del hallazgo, uno de los arqueólogos que participó en el análisis de la cámara subterránea comenzó a tener visiones. No lo dijo públicamente, pero su esposa lo relató en una entrevista con una radio local de Calama. Dijo que él se despertaba cada noche a la misma hora, 3:33 am, y repetía lo mismo. Están en un lugar sin puertas, solo con espejos. Nunca volvió a trabajar en terreno. Hoy vive en el sur, en completo aislamiento. La frase «lugar sin puertas, solo con espejos» fue discutida en múltiples foros. Algunos la relacionaron con antiguas mitologías andinas sobre los caminos invertidos, donde el alma se refleja a sí misma infinitamente hasta perder su forma. ¿Es eso lo que hay allí? Un lugar donde la conciencia se dobla, donde el ser humano papa se disuelve. ¿Y si ese lugar existe, es un accidente? ¿O fue dejado ahí a propósito? Eso nunca lo sabremos con certeza. Lo único cierto es esto: Clara Ríos y Sebastián Muñoz eran reales, tenían sueños, una vida, un amor verdadero. Y un día decidieron buscar algo que quizás no estaban destinados a encontrar. Y ahora, más de 4 años después, el mundo sigue preguntándose: ¿dónde están? ¿A dónde fueron? ¿O en qué se convirtieron? La historia no termina con una verdad revelada. Termina, como tantas otras, con una pregunta abierta. Una pregunta que te deja mirando el horizonte, dudando. Tal vez no desaparecieron. Tal vez están justo aquí, pero no de la forma en que los recordamos. Y ahora queremos saber qué piensas tú. ¿Crees que Sebastián y Clara cruzaron una frontera invisible? ¿O fueron víctimas de algo mucho más humano y mucho más oscuro? ¿Tú te atreverías a buscar ese lugar? Coméntanos tu teoría aquí abajo. Cuéntanos desde qué ciudad o país estás viendo este video. Queremos leer tus ideas. Y si esta historia te impactó, si te hizo pensar, si algo en tu interior se removió, entonces hazlo ahora. Dale like al video, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ninguna historia más como esta, y comparte este misterio con alguien que también sienta que el mundo tal vez no es lo que parece, porque hay historias que merecen ser contadas y otras que nos eligen para contarlas. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo misterio.